Damos la bienvenida al doctor Adrián Castro. Él fue concejal del Cantón Cuenca, dirigió también la IMOV en esta urbe y ahora ha sido posesionado como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Doctor Castro, le saludamos, le felicitamos por su posición, compleja sin duda, pues el tema del tránsito siempre es un sector lleno de problemas en Ecuador y rinde al mismo tiempo un servicio importantísimo, fundamental para la población. Esta situación actual del Consejo Nacional de Tránsito y de la Administración del Tránsito en general llega en una coyuntura en la que el presidente Guillermo Lasso, y fue una de las primeras acciones que realizó, había vetado totalmente el proyecto de ley reformatorio de la seguridad vial, el proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El veto fue parcial, lo rectificamos, pero generó una serie de inquietudes, sobre todo en el sector del transporte. Quisiéramos ante todo conocer cuáles son sus expectativas de trabajo en esta importante actividad en la cual también los equilibrios regionales son importantes, la descentralización de esta actividad, el fortalecimiento de las agencias locales de tránsito. Le damos la bienvenida. Gracias, querido Gustavo, Rosana, buenos días. Bueno, en primera instancia, pues, como no la designación por parte del ministro Cabrera para poder asumir este dificilísimo reto que es la Agencia Nacional de Tránsito, conscientes, Gustavo, de que es una entidad muy compleja, sin duda alguna. Es una entidad que básicamente maneja el segundo escaño dentro del tránsito y el transporte a nivel nacional, y nosotros lo hemos visto siempre como un desafío. Creo que en las cosas difíciles justamente están los retos, y para eso estamos preparados, creo yo. Una de las buenas noticias que hay que dar es que el equipo que me rodea es absolutamente técnico. Fíjese, Gustavo, para tener una idea, muchos de los directores que han trabajado en la Agencia Nacional de Tránsito, y no me refiero al director ejecutivo, sino a los diferentes asistentes técnicos, no han tenido especialidades en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, y eso creo que va a marcar una diferencia importante primero, y luego que efectivamente vamos con una visión de haber conocido y sufrido desde el manejo del tránsito local, lo que en realidad causaba un problema a los diferentes municipios, como era justamente las trabas que ponía la Agencia Nacional de Tránsito, y que estoy dispuesto y con todas las ganas y el ánimo de poder cambiar y mejorar para poder en realidad tener un sistema totalmente descentralizado, que estas direcciones provinciales, Gustavo, no se conviertan en simples correos y recaderos del gobierno nacional, en el sentido de que llegaban oficios, quejas, impugnaciones a las direcciones regionales y todo se enviaba a Quito. Yo realmente ayer me asusté viendo la cantidad de trámites que se entregan hacia la dirección nacional, cuando existen directores y directoras provinciales que bien pueden resolver en sus diferentes provincias. Así que me parece que eso hay que resolverlo lo más pronto posible. El día de ayer evitamos que se paralice la agencia, la dirección provincial de la SUAY. Había una falta de PVCs para las licencias, pudimos conseguirlas, recopilarlas para que no suceda eso el día de ayer. Trabajamos muy bien con la jefe de agencia, Gabriela Pacheco. Hoy es la funcionaria encargada justamente de la Dirección Provincial de la SUAY, a quien le auguro todos los éxitos y además le doy toda la confianza del caso, porque es una servidora pública que trabaja muchos años en la jefatura de agencia, y hoy tiene la oportunidad de brillar con luz propia dentro de la Dirección Provincial, porque conoce las necesidades, y yo estoy, por supuesto, encantado de absolver todas las dudas que tengan las direcciones, tanto provinciales como las jefaturas de matriculación, con quien tomaré contacto, y estoy seguro, Gustavo, de que en los siguientes días ustedes tendrán buenas noticias, la ciudad tendrá buenas noticias, porque los trámites, sin duda que vamos a agilizarlos. He visto una cadena de cosas tan burocráticas y tan obsoletas que realmente me asustan. Justamente, doctor Castro, fue justamente uno de los artículos vetados en estas reformas por el presidente Lasso, aquel que intentaba centralizar nuevamente en la Agencia Nacional de Tránsito la competencia que adquirieron algunos gobiernos locales en lo que se refiere al otorgamiento de títulos habilitantes. ¿Cómo se va a manejar este tema tras el veto presidencial? Bueno, ante todo, yo soy constitucionalista, Gustavo. Ese ha sido mi
mi fuerte, digamos, en el tema de derecho y mi profesión como abogado, y soy muy respetuoso de lo que dice la Constitución. Esto hay que manejarlo de forma descentralizada. El Estado se gobierna de manera descentralizada y en ese sentido las competencias no son regresivas, son progresivas. Yo estoy consciente de que muchas competencias se han entregado a los municipios y muchas hay que seguírselas entregando. Lógicamente, las políticas públicas tienen que nacer de la Agencia Nacional de Tránsito, porque también se han visto municipios que no manejan bien las competencias, como por ejemplo algún municipio que por ahí tenía la posibilidad de otorgar 4 o 5 cupos de taxi y terminó otorgando 80. Esas cosas pasan en el país, Gustavo, y es lo que realmente en épocas electorales ha ocasionado que muchas ramas de la transportación no confíen en los municipios. No hablo del de Cuenca, por supuesto, que se manejó y se maneja de una manera totalmente diferente como algunos otros, pero hay otros municipios pequeños por lo general que han recibido las competencias y realmente ya no es culpa de la Agencia Nacional de Tránsito, ni ha sido culpa jamás de que se hayan otorgado indiscriminadamente los cupos. Así que por el tema de las competencias, pierda cuidado. Yo el día de ayer tuve la visita del concejal Alfredo Aguilar, me comentó de los asuntos e inmediatamente pusimos a trabajar al equipo asesor, y en ese sentido, pues nosotros estamos dispuestos a tomar los correctivos necesarios de forma inmediata. No vamos a perder el tiempo, Gustavo, en cosas que realmente más bien no tienen sentido y son pérdida de tiempo en realidad. Adrián, muy buenos días. Uno de los temas que viene siendo una preocupación ya desde hace algún tiempo tiene que ver con este sistema de busetas que trasladan a cuencanos, cuencanas, sobre todo a la ciudad de Guayaquil, y entendemos que hay situaciones similares hacia la provincia de El Oro también. Incluso se ha incrementado el número de busetas que trasladan a la capital de la República. No ha dejado de ser un tema polémico, un tema que viene estando en revisión ya desde hace algún tiempo. Recordamos que incluso en la Asamblea Nacional hubo algunos intentos para resolver de alguna manera esta situación, considerando que es un servicio que está ahí, que está vigente y que además es de muchísima utilidad para los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo ante la problemática del transporte tradicional, ante la problemática que tenemos en torno al aeropuerto, a los vuelos que nos puedan trasladar de manera oportuna y económica hacia otras ciudades del país. ¿Cuál es la mirada, la visión respecto de este tema? Gracias, Rosana. Una de las primeras cosas que solicité cuando llegué el día de ayer, que fue mi primer día en la Agencia Nacional de Tránsito, fue precisamente conocer cuáles han sido las medidas con respecto a todas estas situaciones que venían pasando dentro de la provincia y otras provincias, porque como usted bien dice, Rosana, el tema no era solamente el Azuay. Revisé, por ejemplo, que en el caso de el Azuay ya están otorgados los títulos habilitantes que tienen que ver con ese servicio que usted acaba de mencionar, de tal manera que al estar solucionado aquello, más bien vamos a enfocarnos nosotros en que las diferentes ramas de la transportación, como el interprovincial, el turístico, el escolar, el taxi, la carga pesada, liviana, el mixto y los demás, no tengan una confrontación dentro de sus diferentes rutas y frecuencias. En el caso del transporte público, por supuesto. Para eso vamos a generar un plan de rutas y frecuencias que ya está algo avanzado, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, de tal manera que vayamos ordenando la casa y probablemente, pues dependiendo de lo que pase con el veto a la ley de tránsito, ustedes saben, ahí existe una posibilidad de una moratoria de títulos habilitantes por 2 años, pero al menos en el caso que usted menciona, mi querida Rosana, ya está solucionado ese particular. Esto de alguna manera es una punta del iceberg, doctor Castro, pues es públicamente conocido esa fuerza con la que los sindicatos de choferes, sindicatos relacionados con el tránsito han venido actuando. Lobbying o tráfico de influencias muy poderosos que han llegado incluso a niveles ministeriales en el pasado reciente y que generaban situaciones como la mencionada por Rosana. Lo grave es que en muchos casos lo que intentan o lo que han intentado estos sindicatos ha postergado el interés ciudadano, privilegiando intereses de los empresarios del transporte. Este es un tema general que de manera delicada, por supuesto, por lo crítico que resulta este servicio, como habíamos indicado al inicio, esperamos sea enfrentado en su administración. Por supuesto que sí, Gustavo. Nosotros llegamos con una visión
que gracias a Dios la ciudadanía al menos ya conoció dentro de la administración que hicimos en Lemov. Con cualquier error que hayamos cometido como cualquier funcionario público, creo que es absolutamente normal, pero creo que en la balanza de los aciertos tenemos una ciudad totalmente distinta al resto, y eso es lo que he conversado con los funcionarios de la agencia, en poder trasladar una bonita experiencia hacia la nacional, pensando en temas de movilidad activa, la digitalización de trámites, que me parece algo muy importante. Mire, Gustavo, lo que yo he detectado en apenas 24 horas en la Agencia Nacional de Tránsito, y les he comprometido a los funcionarios, porque no todo es malo, es horrible y es muy vanidoso llegar a decir que todo es malo en la administración. He visto muchos avances positivos en la Agencia Nacional. Por supuesto que existe una mirada hacia afuera bastante negativa que hay que cambiarla, y voy a trabajar para que eso suceda, pero dentro de los cambios que hay que hacer es justamente digitalizar los trámites. Ahí pasaba el crea conflictos para venderte soluciones, y eso es lo que yo he detectado en 24 horas. Eso se tiene que acabar. Mire, Gustavo, trámites tan sencillos como la matriculación en los municipios. Yo siempre desde Cuenca intenté que los traspasos se hagan directamente en las notarías, y así necesidad de acudir a un centro de matriculación, para evitar el trámite a la gente, que la gente vaya a hacer el traspaso en la notaría y de una vez ahí mismo haga el traspaso. Así tiene que hacerse las cosas hoy en día. Y vamos ahora con la oportunidad que tenemos de hablar, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura, con el presidente de las notarías, etcétera, para poder tener un trámite mucho más ágil e interconectado entre el SRI, la notaría y los centros de matriculación. Por ejemplo, en países como en Estados Unidos, cuando uno compra un vehículo, sea cual sea, lo que hace la casa comercial es entregarle directamente la matrícula y la placa. Eso también tenemos que hacer acá. Hay que reunirse con la AEADA. Yo he pedido una reunión con su presidente el día de mañana para poder plantear la posibilidad de trabajar en que las matrículas salgan directamente de todas las casas comerciales de motocicletas y vehículos, como sucede en cualquier otro país de primer mundo. Y yo les he dicho, yo estoy convencido de que hay que salir del subdesarrollo, y si es que para eso tenemos que hacer cambios radicales, Gustavo, como los que hicimos y me gustan además hacer, porque necesitan las ciudades, necesita el país, vamos a estar en esa línea. El equipo está con esa línea, les he dicho justamente por qué camino hay que ir. Y en materia de seguridad vial, tenemos a expertos que han llegado haciendo este momento mismo sus PhDs en esa rama, van a trabajar en una lectura numérica de estadística y trabajar en las auditorías de seguridad vial que vamos a inaugurarlas en el país, irnos a la Loax Santo Domingo, irnos a la Cuenca Molleturo Naranjal, averiguar cuáles son las causas de la siniestralidad, pero ante todo los elementos que causan la mortalidad en esas vías, y poder trabajar en disminuir esos índices. Adrián, hablando de tramitología, sobre todo con la pandemia, la entrega, por ejemplo, de licencias se retrasó de forma importante. Las personas están esperando entre 3-4 meses para poder hacer una renovación o para poder sacar estos documentos. ¿Cuál es la situación con la que usted se ha encontrado? Esto también se ha convertido en una problemática que, como decía, a propósito de la pandemia se ha visto agravada, pero ¿cuál es la situación ahora que usted asume el cargo? ¿Ha podido ya hacer una revisión respecto de estos temas, las demoras y los retrasos, estos inconvenientes con los que se encuentran los ciudadanos? Cómo no, querida Rosana, y es una muy buena pregunta. El día de ayer me llevé dos muy malas noticias cuando llegué a la Agencia Nacional de Tránsito. La primera era que las provisiones de PVCs para licencias, para especies de licencias, están retrasadas. Ha habido una deuda con el Instituto Geográfico Militar. Ayer el subdirector ejecutivo que me acompaña en la Agencia Nacional tuvo ya una reunión para solicitar de favor que nos hagan la entrega de las provisiones restantes, con el compromiso de que tendríamos que igualarnos de unas deudas que son bastante elevadas, pero que estamos dispuestas a asumirlas, porque además así hay que honrar esas deudas en el sector público y hay que cubrirlas. Es un problema que ya se va a resolver esta semana. Pudimos, como le había mencionado ayer, evitar que se suspenda y mañana el servicio en la Agencia Nacional de Cuenca. Conversando con su directora, tuve que cesar en funciones también al director provincial por no haber tomado estas previsiones y no habérsenos comentado. El día de ayer mismo tomé una decisión muy fuerte además. Y otro problema que me llevé, y hay que decirlo, es el tema de las placas. Miren ustedes, Gustavo y Rosana, cuando llegué a la fábrica de placas que está en la Occidental, justo en la Agencia Nacional de Tránsito, es la fábrica de la ANT, me encontré con la ingrata noticia de que existen placas que no se pueden entregar desde el año 2018. Imagínense ustedes, ya no es rentable para la ANT el tema de placas. Este tema quisiera que realmente lo conozcan ustedes, es un tema muy grave.
hay placas que están simplemente prensándose, están fabricándose, pero no se pueden todavía concluir. Hay una enorme deuda con los diferentes municipios en el tema de entrega de placas, y aquí hay que pensar en soluciones pragmáticas. Al poco tiempo vamos a hacer quizá una ronda de negocios para poder conseguir algún partner que pueda hacer la entrega de placas, o en su defecto analizar con los diferentes municipios su capacidad operativa para que las puedan entregar allá. Pero el tema es muy grave. O sea, llegar y encontrarte con una situación de estas realmente es bastante complicada, pero ahí viene el reto, ¿no? O sea, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, pero con la confianza del pueblo ecuatoriano, con la confianza del ministro, vamos a poner todas nuestras ganas para tener soluciones rápidas y modernizar la Agencia Nacional de Tránsito, que es una visión que tengo, y gracias a Dios tengo la oportunidad de con mi equipo de trabajo poder hacer un cambio en ese sentido conforme a las directrices gubernamentales. Vale la pena matizar este diálogo, doctor Castro, relatando un evento que se dio este lunes en plena ciudad de Cuenca. La propia EMOV publicó en su cuenta de WhatsApp, ante una alerta dada por un ciudadano o agente civil de tránsito motorizado sobre el estado sospechoso del conductor de un bus de la línea 7 que llevaba pasajeros. El uniformado detuvo la marcha del vehículo y le realizó la prueba de alcotest, dando positivo con 3,88 grados. La EMOV difundía este caso, luego publicó también en sus redes que había sido juzgado el conductor, condenado a 60 días de prisión. Estos hechos son recurrentes, lamentablemente, no solo en las ciudades, en las carreteras del Ecuador, y causa de múltiples accidentes, pérdidas de vida, el alto índice de accidentabilidad, que se da en las carreteras del país. Cosa que obligó incluso paradójicamente a instalar alcoholímetros en las terminales terrestres de las ciudades. Esto lleva a pensar de que el tránsito en Ecuador, el transporte público, requiere realmente dar un salto cualitativo. No pueden seguir las cosas así, perdiéndose centenares de vidas mensualmente en Ecuador. ¿Qué es lo que ha pensado usted conjuntamente con el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, con respecto a este tema para realizar mejoras sustanciales en el transporte público? Gracias, Gustavo. La pregunta es muy importante. En primer lugar, recordar que dentro de la ley de tránsito que está por aprobarse luego de que se resuelva el tema del veto a nivel de la Corte Constitucional, hay una enorme tarea de la Asamblea Nacional que va a tener 180 días para trabajar en recategorizar las contravenciones de tránsito. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, la contravención de tránsito por el uso de celular es la que causa la mayor cantidad de siniestros hoy en día en el país por el tema de distracción, y en las vías públicas, en las interestatales, ha causado muertes todos los meses. Esa condición hoy en día es una contravención de apenas sexta clase. Yo he sido de las personas que considero que cuando participé en la Asamblea Nacional dentro de la mesa de tránsito como asesor hace más o menos un año y poquito más, había solicitado que esa contravención pase a ser recategorizada como de primera clase, es decir, como la de más alta sanción. Eso es una tarea que tiene la Asamblea Nacional, esa y entre otras contravenciones, ¿no?, que tienen que ser consideradas como de primera y segunda. La otra posibilidad, más bien dicho, la otra realidad que estamos ya trabajando en ese sentido, con un equipo técnico que sabe cómo leer estadística y sabe cómo trabajar en eso, es el programa del transporte seguro, que es muy importante. Vamos a inaugurar una tercera etapa. Ya he pedido los datos para poder atravesar una tercera etapa que nos permita abarcar a todas las modalidades de transporte para instalar los equipos de seguridad necesarios, pero no solamente los de seguridad, Gustavo, sino los preventivos. ¿Qué sacamos teniendo cámaras para que el día de mañana solo veamos videos graves y horribles de lo que pasa dentro de una unidad cuando hay un siniestro? Existen elementos hoy en día que evitan, por ejemplo, el tema de somnolencia de una persona. La nueva ley de tránsito establece la prohibición de que pueda un conductor manejar más de 8 horas al día, por ejemplo, un vehículo. Existe también ya la incorporación del GPS. El excedente del SPAD dentro de la nueva ley va dirigido para bahías de descanso, para conductores cuando estén con sueño. Eso va a ser obligatorio, ya está en la ley. Y sobre todo tenemos previsto la inauguración de las auditorías de seguridad vial, que es lo más importante. Existen siniestros de tránsito, sí, en el país, Gustavo y Rosana, pero también existen elementos en la vía pública que provocan la muerte de los conductores y pasajeros por estar mal ubicados. Un peralte mal ubicado, un árbol, la baranda de un puente
todas esas cosas en las vías públicas producen esos riesgos de mortalidad. Es decir, hay muchos siniestros que se pueden evitar, la muerte de los conductores y de los pasajeros, si se hacen ciertos cambios en las vías. En la misma ley existe una mesa técnica que se va a conformar por parte de los expertos de Policía Nacional, Comisión de Tránsito, municipios, gestión de riesgos y la propia ANT, que es una mesa técnica que le va a asesorar al Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Tránsito para tomar medidas en ese sentido. Así que esperemos que ahí nos vaya bien con la ayuda de Dios y podamos tener una disminución de siniestralidad y evitar lo que usted acaba de mencionar. Adrián, otro de los temas que es una constante queja, digamos así, por parte de los ciudadanos tiene que ver con las multas, sobre todo con lo que es exceso de velocidad en todo el territorio nacional. Hay muchísimas quejas de cómo se debe hacer para apelar este tipo de multas que tienen los ciudadanos, porque la gran mayoría considera que están erradas, que están equivocadas. Conozco un caso muy de cerca que había una multa por Santa Elena en la que tenía 3 seguiditas, a las 12 con 1 minuto, a las 12 con 1 minuto y tantos segundos, a las 12 con 2 minutos, y eran 3 multas por un presunto exceso de velocidad. ¿Se ha pensado analizar, repensar estos procesos, los sistemas tecnológicos, el proceso legal mismo con el cual se llega a los ciudadanos? Muchos ni siquiera se enteran que tienen una multa, sino es hasta el día que les toca pagar la matrícula del vehículo, y entiendo que respecto de este tema también hay algunas consideraciones de orden legal, pero como le decía, esta es una queja permanente, es una queja constante por parte de los ciudadanos por las limitaciones y las dificultades para poder acceder a una impugnación o una apelación, no sé el término legal exacto respecto de aquello, pero sin embargo a lo que voy es cuáles son las consideraciones que ustedes piensan tener al respecto. Bueno, Rosana, la nueva ley de tránsito da muchas soluciones al particular de las contravenciones de tránsito por equipos tecnológicos. Una de ellas que pudimos conseguir dentro de la Asamblea Nacional es que se pueda impugnar ya no en el lugar en donde se comete la infracción, sino en el lugar del domicilio del contraventor. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Y digo que eso es un tema que creo que le nos ha pasado a todos, que viniendo de alguna ciudad hemos caído en uno de los fotosensores que están colocados en toda la red vial estatal, que son cientos de fotosensores en el país que están ubicados, y hemos tenido la ingrata noticia de tener que ver un abogado incluso en otra ciudad para poder impugnar ese tipo de sanciones. Dentro de la ley que se va a aprobar hay un plazo para que el Consejo Nacional de la Judicatura simplifique ese trámite y se pueda hacer en el domicilio de la persona, que es dar un paso también hacia adelante. Y más allá de eso, lo que hay que tener presente también es que existe también ya una posibilidad para que los infractores, como sucede en toda Europa con el sistema del pronto pago que fue adoptado por la legislación nacional, pueda reconocer también su sanción, ¿no? Porque hay contraventores que no reconocen su sanción e impugnan solamente a efectos de sortear a ver si es que se puede ganar o no. Y existe la posibilidad de que reconozcan la sanción dentro de un término de 20 días y toda la sanción se reduzca al 50%. Eso también va a evitar que jueces y fiscales estén perdiendo el tiempo tanto durante el día resolviendo impugnaciones de tránsito, cuando existen muchos problemas más como violaciones, femicidios y tantas cosas que tienen que resolverlas y que están siendo ocupadas todo su tiempo por este tipo de contravenciones. Así que estamos seguros de que eso se va a solucionar. Y por supuesto, dentro de la Comisión de Tránsito del Ecuador existe la tarea para revisar todos esos equipos y además verificar que estén calibrados. En la nueva ley de tránsito se establece que junto con la citación, que tiene que ser en el domicilio establecido por la persona a la hora de matricular, tiene que además adjuntarse el certificado de homologación de los equipos. ¿Cuántos equipos de esos no estarán homologados y estarán descalibrados, no? Vean ustedes de los problemas que teníamos en la misma cuenca Azogues. Ayer los usuarios se quejaban muchísimo al punto en que tuvieron que recalibrarlos, ¿no? Entonces hay que tener presente esa situación también. Este tema de las multas es muy importante porque no dejan de ser disuasivos para cometer fallas, violaciones a la ley de tránsito, doctor Castro. Este tema de la ponderación de penas es muy importante. Una pregunta que surge, por ejemplo, es ¿cuántos choferes en el país han perdido sus puntos por licencia? Y nuevamente se está volviendo a foja cero, poniendo
como dicen los choferes, en cero el velocímetro nuevamente cuando sabemos que hay infracciones que igualmente, diariamente o semanalmente estamos lamentando en el país. Y por otra parte se producen los excesos mencionados por Rosana, de que en Cuenca, en algunas zonas, por pasarse 1 kilómetro por hora del límite establecido, se pagan multas importantes, 1/4 parte de un salario mínimo vital, o una motocicleta que quedó un poco por afuera en uno de los cubículos que existen en las calles para su estacionamiento, tiene que pagar multas de $70. ¿Cómo lograr un punto de equilibrio en donde no se pierde ese espíritu de la ley, de incentivar a que se cumplan las leyes, pero tampoco se caiga en una situación de abuso, de acoso al ciudadano? Claro que sí, Gustavo, y eso es algo que realmente nosotros mismos hemos sido críticos. Por ejemplo, en las vías de Cuenca, acuérdese usted, en los límites de velocidad, antes de colocar los equipos, vías que estaban a 50 subieron a 55, porque el estudio de velocidad permitía subir a 55, en otras a 65, en otras a 70, todas aquellas que estaban a 50 kilómetros por hora. En principio, ustedes recuerden que fue justamente parte de un proceso de 7 meses de socialización. Mientras tanto, pasado el tiempo, y en otras vías, en cambio, se disminuyó a 50, teniendo un estudio de velocidad que bien les permitía colocar en esas vías, porque así lo permite la ley, no porque yo lo diga, sino por seguridad vial. En el estudio de seguridad vial y de velocidad se permitía además incrementar esos kilometrajes. Eso ocasiona el rechazo, pues eso ocasiona que la gente proteste y se queje con toda la razón. Ojalá que en el Código Orgánico Integral Penal se puedan hacer esas reformas. Pero ahí tengo un particular que decir, y que también es verdad, Gustavo. El uso excesivo de la bocina. No le voy a hablar de Cuenca, le voy a hablar del caso nacional. El uso excesivo de la bocina es una contravención de tránsito, pero que ha sido utilizada en otros cantones para extorsionar a los conductores. Una persona que excede en el uso de la bocina, por más difícil de probar esa contravención, extorsionado por ciertos vigilantes, ciertos policías, ciertos agentes de tránsito, han sido víctimas de sobornos todos los días, porque eso les implica pérdida de puntos, ¿no? Entonces, no es que se eliminó el sistema de puntos, y gracias a Dios que no se eliminó, pero hay una tarea de la Asamblea en 180 días de recategorizar eso y ponerlas a las verdaderas contravenciones que merecen pérdida de puntos. Hay otras que no, realmente. En la ley hay situaciones y hay contravenciones, hay 7 clases de contravenciones en donde no necesariamente se debe perder puntos. Eso, bueno, en ciudades como Cuenca podrá dar resultado en que no tenemos problema con agentes extorsionadores. Yo no conozco ya que se hayan dado casos de corrupción después de haber depurado esa planta en un enorme trabajo que se hizo desde el 2014 en adelante. Somos, creo que, la única ciudad en donde los agentes no reciben plata. Pero en otras ciudades hay muchos elementos que hacen quedar mal a sus tropas, ¿no? Y se han dedicado a la coima, a la extorsión, y eso realmente obliga a que se trabaje en que ciertas contravenciones tengan únicamente multa y otras pérdida de puntos. Así que en la reforma al COIB y en este trabajo de la Asamblea se tendrá que corregir aquello, estimado Gustavo y Rosana. Bien, hay muchísimas aristas y temas en su trabajo, doctor Castro, le deseamos éxito. Quisiéramos dejarle con uno más, y que usted conoce cuán deficitario es en la ciudad de Cuenca. Ponga a un ciudadano extranjero que no tenga un GPS a ubicarse en la ciudad de Cuenca, por dónde ingresar, por dónde salir hacia un sitio u otro. La señalización es absolutamente deficiente. Hay que trabajar muchísimo en este sentido, no solo en Cuenca, en todo el país. Le dejamos en su salida final, deseándole todo éxito, doctor Castro. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, los municipios tienen un trabajo enorme dentro de sus territorios, de su circunscripción para el tema de señalización. Creo que hay que reforzarla, no hay que descuidarnos de muchos temas. Cuando se tiene mucha plata en la caja bancos de las entidades, hay que gastarla. El que ahorra y muestra al final del año muchísima plata dentro de sus ahorros significa que no ha sabido ejecutar. Tengan presente eso. Al final del año tenemos que gastar esos fondos y mostrar cambios a la gente. Hay que innovar, hay que mantener la señalización. Ese es un mensaje que se hace a todos los municipios para que no descuiden aquello. Mostrar una caja enorme de dólares al final del año no significa que tenga un superávit y que está todo muy bien. Eso pasará en el sector privado. En el sector público hay que ser buen ejecutor para poder mostrar a la gente cambios e innovaciones. Gracias, Gustavo. Gracias nuevamente a usted, doctor Castro. El doctor Adrián Castro es el nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Fue nombrado por Marcelo Cabrera, ministro de Transportes y Obras Públicas.
Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.